En esta presentación vamos a ver la tercera rama de la división vigente del derecho, que es el derecho social. Recordemos que la división clásica del derecho reconoce dos ramas, el derecho público y el derecho privado. En cambio, la división vigente del derecho desde el siglo XX, al derecho público y privado le agrega una tercera rama que es la del derecho social. El derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares y se mantiene inalterable en su contenido tanto en el ámbito interno como en el externo. El derecho privado es la rama del derecho que regula las relaciones entre particulares. El derecho privado siempre ha estado constituido en el ámbito interno por el derecho civil y el derecho comercial, y en el ámbito externo por el derecho internacional privado. Sin embargo, en la división clásica del derecho formaban parte también del derecho privado el derecho agrario, el derecho minero, el derecho del trabajo y la seguridad social y el derecho de familia y el menor. Las profundas transformaciones sociales que se produjeron en el siglo XIX generaron un cambio de conciencia social que determinó el surgimiento de una tercera rama del derecho denominada nuevo derecho o derecho social. El derecho social es la rama del derecho que regula las relaciones entre los particulares que requieren la intervención del Estado para proteger al conjunto social. Así, por ejemplo, en el ámbito de los recursos naturales, se tomó conciencia de la importancia de las tierras y las minas para el desarrollo económico de todo el país y por lo tanto para el bienestar de la sociedad. En el ámbito laboral se tomó conciencia de la explotación laboral producida como resultado del principio de libre contratación obrero-patronal introducida como resultado de la Revolución Francesa y que se agravó con la Revolución Industrial del siglo XIX. Asimismo, en el ámbito familiar se tomó conciencia de la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y la necesidad de proteger a los menores de edad. Como resultado de este proceso, se creó la rama del derecho social, donde fueron transferidas muchas materias que hasta ese entonces se encontraban dentro del derecho privado. Tal es el caso del derecho agrario, el derecho minero, derecho del trabajo y la seguridad social y el derecho de familia y el menor, en las cuales, si bien existe una relación entre particulares, esta no puede dejarse librada a la relación privada, sino que el Estado debe intervenir activamente, legislando, controlando, fiscalizando el cumplimiento de sus normas. Primero estudiaremos el derecho del trabajo y de la seguridad social, que son dos materias independientes, pero se las estudia de manera conjunta porque
el derecho de la seguridad social se desprende del derecho del trabajo y se desarrolla como una materia independiente. Como antecedentes de la implementación del derecho del trabajo, tenemos a la Revolución Francesa, que introdujo el principio de libre contratación obrero-patronal, que consistía en que el trabajador y el empleador debían negociar el contrato de trabajo libremente entre ellos, es decir, sin la participación del Estado ni la intervención de autoridades sindicales, situación que dejaba al trabajador en situación de desventaja porque su salario dependía de la voluntad del patrón. Posteriormente se produce la revolución industrial, que se caracteriza por la intensificación del maquinismo, que sustituyó la destreza del obrero, convirtiéndolo en un auxiliar de la máquina. Ambas circunstancias, es decir, el principio de libre contratación obrero-patronal y la revolución industrial, provocaron una elevación de la desocupación laboral y generó una anarquía social y económica. Esta situación dio lugar al surgimiento de las corrientes socialistas, dentro de las cuales destaca el socialismo reformista o moderado, que fue el que promovió la intervención estatal en las relaciones laborales y posteriormente sus principios fueron introducidos en diferentes legislaciones, especialmente en Bolivia con la reforma constitucional de 1938, que dio lugar a la aprobación de la Ley General del Trabajo en 1942, la cual regula todos los aspectos concernientes a los derechos de los trabajadores. El derecho del trabajo, denominado también derecho laboral, es definido como el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un servicio personal, libre, exclusivo, por cuenta ajena, remunerado y en situación de subordinación y dependencia. De esta definición extraeremos las características del trabajo regulado por el derecho del trabajo, puesto que existen otro tipo de prestaciones de servicios que se encuentran regulados por el Código Civil. La importancia de diferenciar el trabajo amparado por el derecho del trabajo y aquel que se encuentra regulado por la ley civil radica en los beneficios que reconoce el derecho del trabajo para los trabajadores, como por ejemplo el aguinaldo, vacaciones, desahucio y otros beneficios que no se encuentran contemplados en la ley civil. El derecho del trabajo regula la prestación de un servicio que debe ser efectuada personalmente por el sujeto que se halla en relación de dependencia laboral. También un trabajo libre o voluntario, porque la prestación de un servicio debe ser siempre de carácter voluntario, porque el trabajo forzoso
está prohibido por el artículo 48, parágrafo 2 de la Constitución, que establece que no se reconoce ningún género de servidumbre. La prestación de la fuerza de trabajo es de carácter exclusiva y excluyente, por lo que el trabajador no puede mantener ningún tipo de relación laboral con otro u otros empleadores en la misma jornada de trabajo. Es también un trabajo realizado por cuenta ajena, es decir, prestado a otra persona, no de manera independiente, porque el trabajo independiente es un trabajo por cuenta propia y se encuentra regulado por el derecho civil o comercial. Es remunerado u oneroso, porque el vínculo jurídico laboral que une al trabajador con el empleador tiene por objeto la prestación de un servicio personal a cambio de una remuneración, sueldo o salario. La relación laboral amparada por el derecho del trabajo se caracteriza por la subordinación y dependencia. La subordinación implica que el trabajador queda sujeto a las normas e instrucciones que le imparte el empleador durante el tiempo que dure la jornada de trabajo. La dependencia es el vínculo entre el trabajador y el empleador que se halla sujeta al ejercicio de derechos y obligaciones bilaterales que generan una mutua dependencia. El derecho de la seguridad social es definido como el conjunto de normas jurídicas destinadas a lograr el bienestar de los trabajadores asalariados, protegiéndolos de contingencias producidas directa o indirectamente por el trabajo. Entonces, el derecho de la seguridad social ha nacido con el objeto de proteger a los trabajadores que se encuentran en una relación de dependencia laboral amparada por el derecho del trabajo de contingencias que pueden producirse como resultado directo o indirecto del trabajo. Una contingencia es una circunstancia que con mucha probabilidad se va a producir, pero no se tiene certeza al respecto, como por ejemplo accidentes, enfermedades, maternidad y otros que son atendidos por la seguridad social a corto plazo, a cargo de las cajas de salud. U otras contingencias como la invalidez, vejez, muerte y otras que son atendidas actualmente por las AFPs que se encuentran a cargo de la seguridad a largo plazo. Ahora veremos el derecho de familia y del menor, que son dos materias diferentes, pero íntimamente ligadas entre sí. El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares. Tradicionalmente, estas normas se encontraron en el Código Civil y por lo tanto formaban parte del derecho privado. El derecho de familia apareció como materia independiente en los códigos de Alemania y Suiza y posteriormente
fue adoptado por las demás legislaciones, a medida que sus gobiernos tomaron conciencia de la importancia de la familia como núcleo de la sociedad. En Bolivia, el derecho de familia halló su máxima expresión en la elaboración del Código de Familia de 1972 y actualmente se encuentra regulado por el Código de las Familias y del Proceso Familiar de noviembre de 2014. Las características del derecho de familia son las siguientes. En primer lugar, es la materia del derecho más influenciada por las ideas ético-religiosas, los usos y las costumbres, porque muchas de sus normas se basan en la moral, la religión, los usos y las costumbres. Así, por ejemplo, el matrimonio civil tiene como antecedente el matrimonio religioso, o la unión libre que se funda en la costumbre indígena del Sirhuiñacu. Es también un complejo de derechos y deberes, porque todos los miembros de la familia tienen derechos y deberes recíprocos, como por ejemplo los padres tienen el deber de asistir y proteger a sus hijos, y estos a su vez tienen el deber de respetar y obedecer a sus padres. Las normas del derecho de familia son de orden público, por lo tanto son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. Son irrenunciables porque los derechos que otorga el derecho de familia a los miembros de la misma no se pueden renunciar. Son inalienables porque esos derechos están fuera del comercio humano, es decir, no se pueden negociar con ellos. Y son imprescriptibles porque esos derechos no se los pierde por el transcurso del tiempo. El derecho de familia se caracteriza también por la relatividad de la cosa juzgada, porque como sabemos, cuando una decisión judicial ha adquirido la calidad de cosa juzgada, se convierte en inimpugnable, inmutable y coercible. Es decir, que una decisión con calidad de cosa juzgada no puede ser apelada, no puede ser modificada y solo queda cumplirla. Sin embargo, en el ámbito familiar, en algunos casos, pese a existir una sentencia ejecutoriada, se puede solicitar la modificación de sus disposiciones, como por ejemplo el reajuste de la asistencia familiar o modificar la situación de los hijos después del divorcio de sus padres. Es decir, que el monto fijado de asistencia familiar, por ejemplo, puede posteriormente ser modificado. O si en el divorcio de los padres los hijos quedaron con uno de los cónyuges, el otro podría pedir posteriormente la guarda de los mismos. Existen dos clases de familia. La familia extendida, que está constituida por todos los parientes consanguíneos, colaterales y afines, es decir, por los padres, los abuelos, tíos, primos, etc. En cambio, la familia nuclear
se encuentra constituida por el padre, la madre e hijos que viven bajo su autoridad. El derecho de familia regula fundamentalmente a la familia nuclear y toma en cuenta a la familia extendida en casos excepcionales, fundamentalmente para determinar la guarda de los menores cuando no tienen a sus padres. Las fuentes de la familia son aquellas instituciones jurídicas que dan origen a la familia. Entre ellas tenemos, en primer lugar, al matrimonio, que es la unión del hombre y la mujer autorizada por ley para el establecimiento de una plena comunidad de vida. Es decir, es aquella unión entre un hombre y una mujer que se realiza ante el oficial del registro civil. La unión libre es la convivencia entre un hombre y una mujer en forma estable, singular y sin impedimentos legales para contraer matrimonio. Es decir, la convivencia por un determinado tiempo entre un hombre y una mujer. No podrían ser un hombre y varias mujeres, por ejemplo, y que si deciden convivir sin casarse, debe ser porque es su voluntad y no porque tengan algún impedimento legal para contraer matrimonio, como por ejemplo tener un matrimonio civil vigente, o también son impedimentos legales para contraer matrimonio el vínculo consanguíneo entre padres e hijos o entre hermanos. La filiación es el vínculo jurídico entre los padres y los hijos biológicos y adoptivos. La filiación se acredita mediante el certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Cívico. La adopción es una institución jurídica mediante la cual se atribuye calidad del hijo del adoptante al que lo es naturalmente de otras personas. Para comprender el concepto del derecho del menor, previamente vamos a ver las doctrinas que han regido históricamente en esta área. En primer lugar, tenemos la doctrina de la situación irregular del menor, denominada así porque toda la normativa estaba destinada a sancionar a los menores antisociales y privilegiaba la institucionalización o internamiento de los niños abandonados o huérfanos. Es decir, que los sujetos de regulación de esta disciplina jurídica eran los menores antisociales, los abandonados o huérfanos. Es decir, que sus normas eran puramente asistenciales o en muchos casos represivas. Por el contrario, la doctrina de la protección integral toma la protección de todos los niños como responsabilidad estatal y social. Y solo en último caso permite la institucionalización o la adopción. La institucionalización debemos entenderla como el internamiento del menor en un orfelinato
o en un centro de detención si hubiera cometido algún delito. Y lo más importante es que crea la jurisdicción del menor, constituida por los juzgados de la niñez y la adolescencia, encargados de conocer y resolver los procesos en que se discutan los derechos de los niños y adolescentes. Esta doctrina es la que rige en el Código Niño, Niña y Adolescente. Como consecuencia de lo anterior, se conceptualiza al derecho del menor, o llamado también derecho de la niñez y la adolescencia, como la disciplina jurídica que se ocupa de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, fijando derechos y deberes, las obligaciones de los adultos hacia estos y la creación de organismos y procedimientos encargados de su cumplimiento. Las normas del derecho del menor son de orden público, porque son de cumplimiento obligatorio, y su fundamento es el interés superior del niño, niña y adolescente, que significa que cuando se debaten derechos de niños, niñas o adolescentes en contraposición a los derechos de adultos, siempre van a prevalecer los derechos del menor. Con el derecho agrario y de medio ambiente ocurre algo similar que en los anteriores casos, porque se trata de dos materias diferentes, pero que se relacionan íntimamente y por eso las vemos en conjunto. Primero hablaremos del derecho agrario. La palabra agrario deriva del latín agrarius, que deriva a su vez de los vocablos ager, agri, que quiere decir campo. El derecho agrario se lo define como el conjunto de normas jurídicas que regula el régimen de distribución de tierras y el derecho propietario sobre la tierra. El derecho agrario es el más antiguo, porque la actividad agraria fue una de las primeras preocupaciones de la humanidad. Ya se encontraba regulado en el Código de Hammurabi en Babilonia, la Ley del Manú en India, las 12 tablas en Roma, y la propia Biblia también hablaba al respecto. Posteriormente, con el surgimiento de las grandes ciudades y el florecimiento del comercio en el siglo XIII, la legislación fue dejando de lado la actividad agraria para concentrarse en las actividades comerciales e industriales. Mucho tiempo después, a principios del siglo XX, se revalorizó el agro como fuente natural de riquezas y se produjeron reformas agrarias en diferentes países del mundo. En Bolivia, la reforma agraria se produjo en el año 1952, cuando se abolió el latifundio. El latifundio es la concentración de la propiedad privada de grandes extensiones de tierra en manos de los terratenientes, sin mayor beneficio para el Estado. Posteriormente se aprobó el Decreto Ley de Reforma Agraria en 1953,
que fue elevado a rango de ley en 1956 y hoy en día rige la ley INRA. En estas disposiciones se reconocen las siguientes clases de propiedad agraria. La pequeña propiedad, que es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es decir, que la cosecha, la producción de la pequeña propiedad va destinada al consumo familiar. Y si existiera algún excedente, pueden venderlo o intercambiarlo por otros productos. La pequeña propiedad es indivisible porque en caso de fallecimiento del titular, sus herederos no pueden dividir esa tierra porque es la extensión mínima que se puede tener para que cumpla una función social. Por lo tanto, los herederos deberán trabajar esas tierras de manera conjunta. Tiene también el carácter de patrimonio familiar inembargable, lo que significa que si el titular tuviera alguna deuda pendiente que no ha pagado, el acreedor no puede embargar esta pequeña propiedad para obtener el pago de la deuda. La mediana propiedad es la que pertenece a personas físicas o jurídicas y se explota con la intervención del propietario y de empleados asalariados, utilizando medios técnico-mecánicos de tal manera que el destino principal de la producción es el mercado. La mediana propiedad puede ser transferida, hipotecada o dada en prenda conforme con la ley civil. La propiedad empresarial posee las mismas características de la mediana propiedad, con la diferencia de que en la empresa agropecuaria existe un capital suplementario. El monto de este capital no está definido con precisión por la norma, puesto que depende de la zona geográfica donde se encuentre este tipo de propiedad agraria. Se le denomina propiedad comunitaria a los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígena originario campesinas, que se rigen por sus usos y costumbres. Estos espacios geográficos o estas tierras son inalienables porque no están sujetas al comercio humano. Son indivisibles porque están tituladas a nombre de toda la comunidad, no de manera individual. Son irreversibles porque el Estado no podría revertir estas tierras si no están siendo trabajadas. En todo caso, es la comunidad la que decide la reasignación de una o varias parcelas que no estuvieran produciendo. Son inembargables porque no pueden ser embargadas como garantía o como una forma de pago de una deuda. Son imprescriptibles porque si una comunidad no hubiera utilizado determinadas tierras por un tiempo, cualquiera que fuera, no pierde el derecho
sobre las mismas y está sujeta al pago de impuestos. Las propiedades comunarias están constituidas por tierras tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas con la reforma agraria. Constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Poseen las mismas características que la propiedad comunitaria. La diferencia radica en que la propiedad comunitaria se refiere a tierras que ancestralmente han pertenecido a los pueblos indígenas. En cambio, las propiedades comunarias fueron dotadas con la reforma agraria. El derecho del medio ambiente es una materia del derecho relativamente nueva, que ha surgido por la necesidad de proteger el medio ambiente para que éste sea saludable y equilibrado. El derecho del medio ambiente se define como el conjunto de reglas y principios preservadores de la naturaleza y de sus elementos constitutivos. Son elementos constitutivos de la naturaleza el aire, espacios y especies protegidas, paisaje, flora y fauna, aguas, montes, suelos y subsuelos y los recursos naturales. Finalmente veremos el derecho minero y derecho de hidrocarburos, que son dos materias diferentes, pero ambas están destinadas a regular la propiedad y el aprovechamiento de dos recursos naturales indispensables para el desarrollo económico de un país, como son los minerales y los hidrocarburos. De acuerdo con las normas constitucionales, las minas y los yacimientos de hidrocarburos son de dominio originario del Estado, es decir, que el Estado no puede transferir la propiedad de los mismos, sino solamente otorgar concesiones temporales para garantizar la producción. El derecho minero y el derecho de hidrocarburos regulan la cadena productiva de los minerales e hidrocarburos. Esta cadena productiva está constituida por las siguientes actividades: la prospección y exploración, que tiene por objeto la ubicación de los yacimientos mineros o de hidrocarburos. En segundo lugar, la explotación, que consiste en la extracción de los minerales y los hidrocarburos. La transformación, que está constituida por diferentes actividades tendientes a transformar los minerales e hidrocarburos para su empleo, comercialización y transporte, como son la concentración, la fundición, refinación e industrialización, que son diferentes actividades que se realizan según el tipo de mineral o de hidrocarburos del que se trate. La comercialización, que busca la venta de esos recursos naturales. Y el transporte, que consiste precisamente en trasladar esos minerales o hidrocarburos de un lugar a otro según su naturaleza.